como siempre. Va. Bueno, ahí tenés digamos, los $3, mirá. Por lo menos es... En realidad, cuando una economía tiene represión financiera, represión sobre el sistema de precios, aquellos que esquivan esos controles son verdaderos héroes. Ponete en el caso de la Unión Soviética, ¿sí? Tenían todo regulado, la gente se moría de hambre. ¿Qué era lo que los salvaba? O lo que los salva a los venezolanos. Todo lo que es lo que se llama el mercado en negro, porque es donde se pueden conseguir los productos. Es decir, el ser humano, en su instinto de supervivencia, esquiva los controles. Y si el Estado avanza en esos controles, lo único que hace es matar más gente. En este caso sería una doble violación de las normas, ¿no? Porque sería de la cuarentena y de las normas del central, ¿no? Pero, digamos, por lo menos, o sea, lográs que funcione el mercado y podés que la gente esté mejor. Y Javier, ¿cuánto se puede sostener una brecha tan grande como la que hay con el dólar oficial? Y en caso de que no se pueda sostener, ¿cuáles son las consecuencias? Porque se habla de obviamente, expectativas de devaluación, cada vez menos dólares que pueden llegar de las exportaciones, porque, digamos, no te las liquidan, las exportaciones en blanco, las No te olvides que contrabandean. un exportador le liquidan primero el precio de compra, que es menor del 69, que es 63, con la retención de los impuestos le están pagando 42 pesos por dólar. Y después te adelantan importaciones. Claro. Bueno, por eso es absolutamente insostenible. O sea, y es insostenible en varias cuestiones. Por un lado, lo que ustedes señalan muy bien en lo que tiene que ver al comercio. El incentivo del exportador, ¿cuál es? Y subdeclarar las exportaciones. ¿Y cuál es el incentivo del importador? Sobreestimar o sobredeclarar importaciones. Eso lo que te va a hacer es que la cantidad de dólares que va a tener la economía es mucho menor. Hoy volvieron los precios testigos, ¿viste? Bueno, De la por FIP. eso. Bueno, y después tenés otros problemas más. Eso lo que vos te estás reflejando es que ese nivel de brecha hace absolutamente inviable cualquier operación. O sea, hay, por ejemplo, todas las operaciones vinculadas a las propiedades son absolutamente inviables. O sea, con ese diferencial. Por lo tanto, lo que te diría es, mira, eso te complica los dólares, pero lo que está mostrando es un problema más grave, que es el problema monetario. Es decir, vos lo que tenés ahí es el reflejo del desequilibrio monetario. Si bien en lo que va del año la cantidad de dinero no varió, ¿sí? O sea, no hay un aumento neto de la emisión. Exacto, pero ahora vamos a ver por qué se da eso, que hasta fin de abril tenés la cantidad de base monetaria constante. Emitiste 600.000 millones de pesos, o sea, casi un tercio de la base para financiar al fisco. ¿Y eso qué hizo el gobierno, el Banco Central? Lo esterilizó con LELIQs y con pases. Hoy la posición del LELIQs más pases tenés un poquito más que la base monetaria. Esto quiere decir que en un contexto de desconfianza la cantidad de dinero se podría estar duplicando en 30 días. Si salieran, si esos depósitos... Si hubiera un pánico. Claro. Pero, y la otra alternativa es, si llega a haber un pánico, ¿qué haría ahí el Banco Central? ¿Emite y permite el fogonazo inflacionario o va a un plan Bonex? Como los políticos no les gusta hacerse cargo de los daños que causan, lo más probable es que, para evitar la hiper, terminen haciendo un plan Bonex. Por lo tanto, la situación monetaria de Argentina es extremadamente... Pero, por ejemplo, vos dirías, ¿cuál dirías que sería la solución? ¿Salir del cepo, que implicaría un salto, una devaluación altísima y por ende una inflación mucho mayor? O sea, ¿cuál sería tu idea? ¿Qué dirías? Bueno, Guzmán me contrata para que le aconseje. No, yo no trabajaría con el imbécil de Guzmán. Bueno, suponete que cualquier otra persona, o sea, te dicen, sos ministro de Economía ahora. ¿Qué Primero dirías? me desrodeo de los orcos. De los orcos. Sí, obvio. Estás solo, digamos. te dicen todo tuyo. Bueno, a ver, lo primero que hay que entender es que el cepo es una medida inmoral. Porque ¿qué es lo que hace el cepo? El cepo, vos naturalmente querés salir de la moneda que emite el político argentino, ¿sí? Por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono. Entonces, ¿cómo haces para protegerte? A la luz de la historia te compras dólares. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Quieren prohibirte la compra de dólares para castigarte con impuesto inflacionario. Es decir, un impuesto que es un robo, ¿sí? En el más sentido puro de la palabra, porque además es un impuesto no legislado. Y son 5 puntos del PBI que nos roban los políticos con impuesto Pero hoy inflacionario. salir del cepo implicaría todavía más inflación. A ver, no, es que... Porque implicaría devaluación que pasaría a precios. Pero es que es falso que las devaluaciones sean inflacionarias. En realidad, lo que vos tenés es que cuando se genera el exceso de oferta de dinero por caída en la demanda de dinero,
como el dólar es un activo financiero, pica primero, después vienen los precios de los transables, después vienen los mayoristas, después vienen los minoristas y por último los salarios. Por eso además también te explota la pobreza. Lo que hay que entender que el problema es que no es que sube el dólar o que sube el resto de los precios de la economía. El problema es que pierde poder adquisitivo el peso. El peso está perdiendo poder adquisitivo por varias cuestiones. Primero porque la gente no lo quiere. No lo quiere. O sea, ese es el primer punto. Y el segundo punto es, vos tenés una perspectiva de déficit fiscal que puede llegar a ser monstruosa. De hecho, los números tanto de lo que fue el mes de marzo, con una caída en términos reales de la recaudación de 20% y el gasto con una suba en términos por encima de la inflación de 20%, más la caída de la recaudación en abril, que cayó cerca de 30 y pico. Bueno, a ver, eso te está diciendo que el déficit fiscal va a ser colosal, que se va a financiar con emisión monetaria, vas a tener una cantidad monstruosa de dinero y además, como si todo esto fuera poco, tenés la bomba de las LEVAX y las LELIQs. Entonces, digamos, lo que vas a tener es un problema monetario tremendo y tarde o temprano lo vas a tener que blanquear. Entonces cuando no lo tenemos blanqueas... o sea, ¿qué hace, vos qué dirías? ¿Salimos del cepo? O sea, ¿cuál sería tu consejo? A ver, yo, digamos, he sido muy claro, eso está planteado en uno de mis libros, yo soy partidario directamente de eliminar el Banco Central. Es decir, el Banco Central a lo largo de toda su historia fue un instrumento por el cual los políticos estafaron a la sociedad argentina. Es más, vos sabés que ¿Querías volver a la caja de conversión? O sea, el modelo anterior al Banco Central. Sí, pero básicamente también modificando el sistema financiero, yendo a un sistema que se llama Banca Simon, que es un sistema anticorrida. Entonces, una vez que vos eliminás la posibilidad de corrida, porque si vos estás dolarizado, no podés emitir dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés que tener un sistema anticorrida, después liberás la banca, que vaya a un sistema de banca libre, donde los bancos se hagan cargo de sus malas gestiones, después decretás o determinás la competencia de monedas, a la luz de la historia argentina, yo creo que la moneda va a ser el dólar, y a partir de ahí, sí, liquidás activos y pasivos del Banco Central y después lo llamo a Bombita Rodríguez y lo hago estallar. Javier, ¿sabés qué? No entiendo, perdón, Pancho. Vos decís, emisión monetaria la estamos viendo para pagar el IFE, lo único que se produce en Argentina son billetes de 1.000 pesos. La industria del papel está full. La industria del papel está full. Billete de 1.000 pesos a lo Están loco. tratando de reactivar por ahí, Culfas. Perfecto. Déficit fiscal a niveles astronómicos. 3%, dijo Guzmán, ¿no? Bueno, primario. Todo crece. ¿Qué te lleva a eso a pensar? Cualquiera que sabe un poco de economía dice hiperinflación. Ahora el INDEC va a dar a conocer la inflación de abril, la más baja de los últimos años. Creo que está alrededor de 2 puntos. Bueno, ¿Cómo se explica eso? Bueno, pero es que eso es lo que le estaba contando a Francisco recién. Si vos tomás la cantidad de dinero, en los primeros 4 meses del año, la cantidad de dinero no varió. No varió. O sea, todo lo que emitió por una ventana el Banco Central para financiar el fisco, lo absorbió, ¿sí? Colocándole LEVAX, LELIQs y pases a los bancos. Es como si, en el fondo, el Banco Central le pidió plata a los bancos y el gobierno tomó plata del Banco Central, que en el fondo, cuando haces la cuenta neta, es como si el gobierno se hubiera endeudado con los bancos. ¿Qué pasa? Vos tenés una liquidez monstruosa en los bancos, porque los bancos se la ven venir, ¿o te crees que no se la ven venir? ¿Por qué te crees que tienen una liquidez de 65%? Justamente, porque se la ven venir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Es como si estuviera tomando crédito, al menos de manera indirecta, sobre los bancos. Lo que vos decís es que es inflación reprimida en este caso y que el dólar sube en parte por eso. Todavía no es que está reprimida, está escondida detrás del stock de LELIQs. Pero digo, sube porque cae la demanda de dinero, no por la emisión. Lo que sube exactamente tiene que ver con la caída de la demanda de dinero. Por eso también, aun cuando la gente esté con lo justo, te sube el blue. Ahora, y también te sube el contado Javier, con el liqui. y el shock de confianza, digamos, que puede terminar en que esto, digamos, tenga un impacto negativo en la inflación y se desbande todo. ¿Por dónde puede venir? ¿Por la deuda? ¿Por dónde puede venir? ¿Vos Sí, lo ves ese quiebre de confianza? El fracaso en el tema de la deuda claramente podría ser algo que lo dispare. Lo que pasa es que eso está en la mente de los seres humanos y la verdad que yo creo que los economistas, viste, que te dicen no, porque va a disparar, son unos chantas, porque es imposible saber lo que pasa en la cabeza de 45 millones de seres humanos. O sea, no sé qué es lo que lo va a disparar. Lo que sí tengo claro es que la demanda de dinero en Argentina viene cayendo desde el 28 de diciembre del 2017. La gente no quiere pesos. Exactamente. Entonces, digamos, ¿por qué, digamos,
se insiste en querer tirarle pesos por la cabeza a la gente cuando la gente no quiere los pesos. O sea, para vos la solución sería dolarizar directamente. Digamos, bueno, pero de hecho, digamos, o sea, ¿para qué querés tener pesos? Si para lo único que sirven los pesos es para que los políticos te estafen con impuesto inflacionario. No es gratis esto, y te cuento por qué. Cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un 0,38 de crecimiento. Eso vos lo ponés en la historia argentina desde que existe el Banco Central. ¿Sabés qué PBI deberíamos tener hoy si no fuera por la política del Banco Central, que en el fondo es funcional al fisco? ¿Cuánto? El mismo PBI per cápita que Estados Unidos. Vos decís que por el central... Pero en ese modelo hay un montón de variables que no estás teniendo en cuenta. Es como, metodológicamente es difícil hacer ese cálculo. No, bueno, digamos, bueno, digamos, es un estudio, digamos, basado en cuáles son los impactos. O sea, tenés que tener un montón de variables constantes para que eso Bueno, quede pero así. es que justamente lo que haces es dejar las otras controladas y medís el impacto de la inflación. O sea, por eso lo tomás en una regresión donde vos no solo contemplás los otros efectos, los tomás todos, los reincorporás y entonces ves cuál es el efecto neto, digo, del daño que causó el Banco Central a instancia de prestarle al fisco. ¿Hay que salir de la cuarentena? Mirá, yo creo que sí. Que sí. Sí, yo creo que ¿Completamente o gradualmente? sí. Yo creo que hay que salir de manera inteligente. Es decir, vos sabés que hay grupos que son grupos de riesgos, por ejemplo, los adultos mayores, por ejemplo, las personas que ya traen alguna enfermedad, ¿sí? Esos son grupos de riesgo y vos ahí no podés salir de la cuarentena. Ahora, por otro lado, digamos, vos ves que en los jóvenes, digamos, o en los adultos, digo, no es letal. Aparte, los números son verdaderamente desproporcionados a las medidas que se están tomando. Yo, digamos, hago un punto. Hoy, es más, lo voy a hacer bien cruel, lo voy a redondear para arriba. Hoy en el mundo murieron, o sea, acumulado desde que inició el año, 300.000 personas, ponele. ¿Sí? Un poco menos, ¿no? Bueno, ya lo sé, por eso dije cruel, porque COVID, lo estoy Poco más de redondeando. 300.000 bajas. Sí, Bien, Ah, bueno, ok. ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe cuántas personas van a morir a lo largo del año por la mera transición demográfica del mundo? Por viejos, digamos, de viejos. Por solo cómo evoluciona la población en el mundo. 60 millones de seres humanos. Eso implica la muerte de 165.000 personas por día. Es decir, al COVID-19 le tardó 100 días llegar a lo que muere en el planeta Tierra en un día. Es decir, todavía el COVID-19 no se cargó con la cantidad de gente que muere en 2 días. Está bien, pero yo te puedo decir, las muertes se cuentan de a una, digamos. Uno tiene que tratar de evitar, cueste lo que Pero cueste. de vuelta, me encanta el punto. Ahora vamos a hacer otra cosa. No es gratis la cuarentena que estamos haciendo. No es gratis a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? La ONU, las Naciones Unidas, tienen una parte que se encarga de la protección alimentaria. ¿Ok? Entonces, lo que hacen es calcular cuántas son las personas que se mueren de hambre en el mundo. La FAO. La FAO. Entonces, hay una estimación que muestra que la cantidad de pobres en el planeta Tierra, como consecuencia de este modelo de cuarentena que se eligió, va a saltar de 5%, los pobres extremos, a 15%. Eso implica que durante 90 días van a estar muriendo de hambre 300.000 personas. Es decir, que si yo lo tomo en esos 90 días, me da 27 millones de personas. Es decir, que los infectólogos, con este modelo de cuarentena que proponen, están haciendo un genocidio. Un genocidio. Sí, digamos, exactamente. Vamos O sea, a ir vos un tenés- segundo, vos crees estamos que- con Cristian Ritondo, que está con Jerónimo Murá.